Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. En esta ocasión voy a hablar de la Fábrica La Economía, un patrimonio de la industria textil en Puebla, México. La Fábrica Textil La Economía se inauguró en 1943. Fue uno de los establecimientos industriales pioneros en el desarrollo de la industria textil. Esteban Antillano, quien antes en 1835 había fundado la primera fábrica en la región, la emplazó en la hacienda de Santo Domingo, que va ubicada en la periferia de la ciudad, a orillas del río Atoyac. A orillas de este río se llegó a conformar un importante corredor industrial. La economía sigue en funcionamiento, a diferencia de otros centros fabriles que ya cerraron o se derribaron, debido en parte a crisis económicas que sufrió la industria textil, pero su sobrevivencia tiene que ver con la permanente renovación de la maquinaria y aumento de sus espacios físicos, y con la producción de una excelente tela que puede competir en el mercado internacional. A lo largo de esta historia, de esta fábrica, pues se ha generado un importante patrimonio industrial tangible e intangible digno de valorar. El objetivo de esta ponencia consiste en poner en valor dicho patrimonio, mismo que tiene un significado histórico, tecnológico, económico y social. Para ello, pues vamos a dar algunos datos muy generales, datos históricos en referencia a la industria textil. Vamos a hablar también de los dueños que tuvo la fábrica y, bueno, señalar también ese patrimonio tangible e intangible. Al final haremos algunas cortas consideraciones. La producción de textiles en Puebla ha tenido una larga tradición que data desde tiempos del virreinato. Desde mediados del siglo XVI cobraron importancia los productos de seda. En el XVII destacaron los de lana, pero ya en el XVIII es la rama del algodón la que se vuelve predominante. A pesar de esa cintura y hasta mediados del siglo pasado, fue la rama del algodón la que tuvo mayor peso en el sector industrial y en general en la industria poblana, en términos de número de establecimientos, personal ocupado y monto de inversión. Esta industria textil se desarrolló a través de momentos de auge, de crisis, de caída. Esta situación dependió pues tanto de factores económicos como políticos que se dieron en el ámbito nacional, internacional y local, y donde tuvo que ver también los efectos de las coyunturas bélicas. Después del auge que tuvo el sector en el siglo XVIII con la Guerra de Independencia, el sector textil se vio afectado al término de esta coyuntura bélica. La industria del algodón vivió una situación muy crítica que fue agravada con la entrada de productos ingleses que entraban en grandes cantidades. Y bueno, posteriormente experimentó varias crisis. En una lucha entre conservadores y liberales, surgió la necesidad de desarrollar a la industria con tecnología moderna. Esteban Antillano y Lucas Alamán fueron quienes impulsaron de manera importante la instalación de las primeras fábricas textiles en el país. Antillano, junto con Gumersindo Sabiñón, fundó la Constancia Mexicana, que fue la primera factoría mecanizada que incorpora maquinaria de punta movida con energía hidráulica, y que fue inaugurada el 7 de enero de 1835, utilizando las aguas del río Atoyac como fuerza motriz. Pero más tarde se fueron emplazando otras fábricas, alrededor de 10 a orillas del mismo río, y así se fue conformando un importante corredor industrial textil. Una de esas fábricas fue La Economía, nombre original, La Economía Mexicana, nombre original que le dio su fundador. Cabe decir que la región poblana tuvo las condiciones propicias para el arranque de la industria textil moderna, como fue la abundancia de mano de obra, recursos naturales, el interés de una élite política y económica interesada en el proceso de industrialización,
pero sobre todo la materia energética que provenía de las aguas de los ríos. Esas aguas de los ríos, bueno, en un principio sirvieron tanto para el riego de los cultivos de las grandes haciendas como para el uso industrial. Esto, bueno, implicó el acondicionamiento de una infraestructura hidráulica, como presas, acueductos, arquerías y zanjas, que fueron de gran utilidad, mismas que ya habían sido utilizadas por los molinos de trigo y que fue aprovechada por esas fábricas que se instalaron en algunos molinos de trigo. La economía pasó por diferentes manos. Esta factoría, que empezó a construirse en 1834, empezó a funcionar en 1843 con 4.400 usos. Y al igual que la Cruz Dominicana, solo tenía maquinaria para el hilado de algodón. Posteriormente ya introdujo maquinaria para el tejido. Anexa a la factoría se construyeron viviendas para los obreros, también una capilla para el culto religioso y algunas otras instalaciones para el uso del sindicato. Perdón. Esteban de Antuñano murió en 1847, en abril, pero antes de su fallecimiento otorgó poder para atestar a su principal socio y amigo, Lino Romero. Este poder fue ratificado por sus herederos, la madre, la esposa, la viuda, la esposa de Antuñano y su hijo mayor Agustín, para salvaguardar los intereses de la testamentaría. A partir de ahí, estos herederos empezaron a buscar estrategias para ir cubriendo las grandes deudas que había dejado Esteban de Antuñano por la adquisición del algodón y préstamos. Su principal proveedor, Pedro Vergés de Zúñiga, tenía la mayor presencia en este tipo de abastecimiento. El 18 de abril del mismo año, 1848, se da el tránsito en la administración de los negocios de la testamentaría de Esteban de Antuñano, y Lino Romero entonces envía al hijo de Esteban, a Agustín de Antuñano, una especie de reglamento con el nombre de Proyecciones para el arreglo de la economía. Era un conjunto de normas que regían el funcionamiento y disciplina del trabajo que el administrador debía instrumentar en la fábrica, con el fin de optimizar los recursos, porque ya era una preocupación de aquel entonces para los empresarios. Pues ahí en ese reglamento se asentaba la jornada laboral, que era muy larga, lo que tenía que ver con la limpieza de la maquinaria, las áreas de cultivo, la contratación de operarios, multas por trabajo defectuoso, atención médica, etc. Con ello, bueno, pues podemos tener evidencia de que ya había una visión, digamos, más completa por parte de los empresarios para dirigir una fábrica textil. El 13 de febrero de 1848, Andrés Torres cerró un contrato de arrendamiento de la economía con la testamentaría de Esteban de Antuñano. Este empresario la arrendó por 9 años, pagando una renta de 400 pesos semanarios. Pero en 1854 la factoría pasó a manos de Pedro Vergés de Zúñiga para cubrir con ello pues una parte de las deudas que había adquirido Antuñano con este empresario. Pero Vergés, sin querer arriesgar lo que implicaba la operación de la fábrica, la rentó a C. Velasco y compañía, pagando una renta de 6,000 pesos anuales. Por su parte, Agustín de Antuñano otorgó poder a Lino Romero para que hiciera cargo de sus negocios el 22 de marzo de 1855. Vemos así cómo va
cambiando ya la economía que va pasando por diversas manos. En 1867 la economía es adquirida por la familia del Villar. En 1901 se incorpora el español José Villar, quien modernizó la maquinaria, y en 1910 se integró Enrique Villar. Los Villar también fueron propietarios de otras unidades productivas, principalmente de haciendas, en tiempos del porfiriato. Se trataba de una familia perteneciente, o se trata porque todavía existe operando, al grupo empresarial predominante en la industria textil. En relación a la economía, los del Villar introdujeron maquinaria para el tejido en 1916. En 1944 fundaron una empresa Telas B&C que permitió la instalación de máquinas para el estampado. Y de nuevo, para 1957 cambiaron la razón social a textil y la economía, sociedad anónima. Y fue cuando también ampliaron los espacios fabriles para dar cabida a la maquinaria moderna que habían adquirido, como los telares japoneses Toyoda, que en 1968 se cambiaron por los de A&E Max Boyer, y posteriormente se incorporaron telares marca Picañol de doble y triple ancho. El equipo industrial se volvió a modernizar en otras ocasiones. Para 1982, la factoría de los del Villar ya utilizaban sistemas electrónicos, y para los años 90 del siglo pasado, la economía llegó a alcanzar grandes dimensiones con nuevos departamentos y maquinaria moderna. Y por ejemplo, para el hilado ya contaba con 35.000 usos, una cantidad muy grande comparada con las que tenían otras factorías. Bueno, también una moderna maquinaria para el tejido y el estampado de telas. En ese tiempo, la razón social para los textiles de la economía fue ya una sociedad nueva de capital variable. Actualmente está al frente de la fábrica Juan Pablo Villar, que opera bajo la razón social Vivindustria, sociedad anónima de capital variable, quien ofrece al mercado nacional e internacional telas de muy buena calidad, muy anchas, telas de trama, de diverso tipo, textil para el hogar, textil para la confección. Esta empresa comenzó sus actividades el 20 de agosto del 2009. Hablando del patrimonio que genera esta factoría, tanto tangible como intangible, hay que considerar que desde la puesta en marcha, pues fue legando un patrimonio industrial tangible conformado por el mismo edificio de la factoría, donde existen los departamentos con su respectiva maquinaria, la capilla religiosa, las viviendas para los trabajadores y otras edificaciones que en conjunto pues conforman un amplio conjunto arquitectónico de gran valor arquitectónico e histórico. En los detalles arquitectónicos de la fachada se pueden observar los torreones que servían para la vigilancia, pisos de laja y una fuente en el patio principal. Una parte medular de ese complejo fue la vivienda obrera, cuyas casas contenían dos departamentos, dos piezas, una construida de concreto y otra donde se utilizaba madera. Estas casas también tenían una cocina pequeña y un patio al frente de las mismas.